Okay, starting. Yes. Chom den den jam be yong la sha so lo khong ge lo de den nye den nye dar nam da rap sar ve ji nye den den che jen ze che nye je tu gra le hom zen da se be chen ra ma re men tam dung e che ze ve ro zo quan la bu je tar ze yin ma zhu je yong den song Rodre che ro nye long le che chawa che mare mesre dunghe nyugu che nye chen ze ra che nam dene ta jen sa ju yun ten lu zo tu yu ku chung trai chu dong chu nyi jen te da le me sen jam be yong la du che dene che che chen ra yu sre che da le te mo men pa ra sre ne ca dong ten je jong lo to ba ye lo zhe po bie nu wa zal du so lo dong po nga ye da la xin ju re jian da gen de ye ngo la chak de pa so xian jun da rong me ba ye ro la ni je re ju gon te la du Javian Shana Dorje Reze, Sayin Bo Japanam Brasare, Namganin Bo Shamba Kunduzon, Yeve Sejin Jela Shaje, Sheje Kala, Chenra Chengurje, Zebe Don Durjelen Lapo, Yarved and Bakane Sanzepe, Gajurum Bo Shala Shaje, Serap Kundu, Sije Tanyele, Tamge Samuel Shagi Yong Shen, Jongjumin Lamken Karma. Meshe tebe chiwe tsuge tu laso tene che namba chwe sinkin tso ta takwa shu diye tere samba shongchub cho do sem jeba sal tam ne chul jindu sen ro nang. So please begin. Por favor, empiecen por generar el estado de la mente superior llamado la bodhicitta. So yesterday Ayer hablamos de los prerequisitos para Vipassana y se explicó que el autor, ya me encontré el otro detalle, presenta tres prerequisitos, que son necesarios para un practicante que desee practicar la meditación de Vipassana. El primero de los tres es apoyarse en un maestro sabio. El segundo es hacer esfuerzos para el estudio y la reflexión. Y el tercero es reflexionar profundamente. Escuchar y estudiar era el segundo y reflexionar el tercero. and the two first of the Y los dos primeros de esos prerequisitos fueron explicados ayer y hoy vamos a seguir con las explicaciones del tercero, que es la reflexión en función del material que uno ha elegido. El material que fue explicado por un maestro que tiene un conocimiento extenso del significado de la enseñanza.
Chul-yin senpa-wo song-do. Chul-yin-du se-du. Chul se-du. Pen-na tawa number takwa-chi. Tawa number takwa-chi la-sama-tang-kore ma-to. Tawa number-chi me-na la-tong-ke-tokpa-ti rang-ju-tu-je-tu-we-tu-tseg-ma-re song-de. Now, the third prerequisite was about the practitioner reflecting accordingly, that is to say, according to the teachings he has listened to, explained by a master who has full knowledge of the meaning of those teachings. So the word accordingly in the phrase to reflect accordingly refers to that the practitioner is expected to, on the basis of reflection, proper reflection, give rise to an authentic view in terms of what has been explained. An authentic view is a view not tainted by mistaken beliefs and the like. Hence, one may refer to it as authentic or perhaps pure, in that it's a viewpoint free from flaws in terms of what has been explained. The reason for an authentic view being necessary is that without the pure or authentic view, the view free from various flaws such as mistaken conclusions, beliefs and the like, if that is at hand, that becomes an obstacle in terms of practicing Vipassana meditation. In fact, without a flawless view, it's not possible for the practitioner to attain any level of realization of Vipassana or insight. Tawa number thakpa sanke tiyang chungdun la zoon ma dun bache ne nye betun la zoon dun bache gogre song. Tumpa se du give shinin gi tendi. Mare. Ona. Chungdun te la zoon dun ne chungdun rang gila ngokor ma de bache. Yedun ki tawa te kako utum utum tene tilla latung ngu chung. Now, in terms of el punto de vista dentro del marco del budismo tiene dos perspectivas. La perspectiva relativa y la perspectiva definitiva o absoluta. Dentro del marco de la meditación de Vipassana, el practicante debe apoyarse en la segunda de esas dos perspectivas, la perspectiva absoluta o definitiva. Porque la primera perspectiva tiene que ver con la verdad relativa. Son perspectivas que
que sirven un propósito, pero una vez ese propósito logrado, entonces dejan de ser necesarias, mientras que la perspectiva absoluta es la naturaleza verdadera de la realidad, que no es provisional. Esas dos perspectivas pueden crear confusión porque puede crear confusión en muchos practicantes. Y uno de los aspectos principales que se debaten entre los escolásticos, que cómo se definen esas dos perspectivas. However, Khenpo Rinpoche va a dar ciertas explicaciones en cuanto a las definiciones de estas dos perspectivas según lo que explica Jamgon Kongtrul Lodrö, quien enseñó esas dos perspectivas. So to begin with, one has to lo primero es que cabe considerar que hay tres categorías de enseñanzas, tres clasificaciones de lo que enseñó el Buda Shakyamuni. Las enseñanzas del primer giro de rueda del Dharma, las enseñanzas del segundo giro de rueda y las enseñanzas del tercer giro de rueda. And in terms of the first of these, Y la primera de esas tres, lo primero que enseñó el Buda Shakyamuni, enseñó primero las cuatro verdades de los seres no. Y cuando presentó esas verdades, el Buda presentó 16 atributos de las cuatro verdades. Cada una de las cuatro verdades tiene cuatro perspectivas o atributos. And those Esas enseñanzas son especialmente dirigidas a practicantes de Shravaka, del camino Shravaka. Sin embargo, practicantes de todas las divisiones budistas estudian esas enseñanzas y contemplan su significado y las meditan. Simplemente en la tradición Shravaka, esas enseñanzas son la focalización esencial para los practicantes de esas tradiciones. No significa
Cuando se dice que esas enseñanzas fueron dirigidas a esos practicantes, no significa que las demás tradiciones budistas no tienen nada que ver con esas enseñanzas. De hecho, simplemente es que esas enseñanzas son lo principal, el cuerpo principal de los estudios de esa tradición. So when Khenpo Rinpoche Cuando Khenpo Rinpoche enunció los términos, perspectiva relativa y perspectiva definitiva o relativa, no hay que concluir que la absoluta es más importante que la relativa. De hecho, un practicante necesita conocer ambas verdades. Perdón, ambas perspectivas. In fact, these two perspectives Esas dos perspectivas son necesarias y hay una relación de interdependencia entre ellas. Una es la base para la otra y viceversa. O sea, se trata de un par y ambas perspectivas son igualmente importantes. Si uno no entiende eso, entonces eso hace un error fundamental, porque a día de hoy en nuestro mundo en que la prosperidad económica, al menos en ciertas partes del mundo, es la norma, es lo normal. Hay otras partes del mundo en que la mayoría de las poblaciones, existen partes del mundo en que hay esta prosperidad económica y esa prosperidad fue siempre con un deseo detrás de tener cada vez más, y de ese modo se usaron demasiado y las energías como el petróleo, y durante décadas se ha usado el petróleo sin que ni un solo humano, un solo representante de la raza humana pensara que ese hecho de usar tanto petróleo tal vez no fuera una buena idea y que no fuera lo mejor para el planeta, mientras que hoy en día es evidente, porque ahora el cambio climático está aquí, está ya presente, está empezando a ocurrir y está empeorando, y ahora es posible que sea demasiado tiempo para cambiar, reducir, limitar la destrucción de nuestro planeta. Y eso porque fue ignorado, la gente lo ignoró, que los recursos naturales y su modo de usarlos había una relación de interdependencia entre ambos, que si se usan demasiado los recursos, si se despilfarran, pues hay polución, y eso crea un desequilibrio, y el riesgo es que el planeta podría ser completamente destruido. Y eso la mayoría de la gente no lo veían siquiera, hasta hace un par de años.
pero aunque duraba, la situación duró décadas. Now, today, Hoy, los que han entendido intentan hacer que la mayoría del planeta lo entendiera, que entendieran que podría ser demasiado tarde si no se hace un cambio radical hoy, ahora, pero parece que no va a ocurrir ese cambio porque la mayoría de los seres humanos en ese planeta siguen sin verlo, sin entenderlo o sin querer verlo. so that's an example of the O sea, eso era un ejemplo de la relación entre la perspectiva relativa y la perspectiva absoluta. Sin un buen conocimiento de la perspectiva provisional, no es posible que un practicante pueda adquirir una buena comprensión y realización de la perspectiva definitiva. now a practitioner Un practicante que no ha realizado completamente que las cosas del mundo son de la naturaleza del sufrimiento, esta persona jamás podrá lograr cualquier nivel de realización en la meditación de Vipassana. Es simplemente imposible. so here in his work Aquí en su trabajo, Jamgon Kongtrul dice que insiste en la importancia del desarrollo de una visión auténtica. and this is Y eso es un mensaje para el practicante que se ha entrenado en la perspectiva relativa y que es capaz de adoptar una visión sin error. Y ese tipo de practicante es el que es capaz de realizar progresos en Vipassana. so in terms of the three turning Las enseñanzas del primer giro de rueda del Dharma son categorizadas como provisionales, una perspectiva provisional, relativa. Then there is the second turning of the wheel. Luego está el segundo giro de rueda del Dharma y en esa ocasión el Buda Shakyamuni presentó todos los fenómenos, empezando con las formas físicas hasta la omnisciencia de un individuo despierto, explicando que la naturaleza, el fenómeno en cuestión era vacío de una realidad real.
Tene chö tamje ranjin ji tongbe tongni ting yeden tartu yin song gente mangu shirare. And there are many who Y muchos aceptan esa enseñanza que el conocimiento de la vacuidad es una ausencia de realidad real, que este conocimiento, por tanto, como está libre de fabricaciones mentales, sostienen que esa es la perspectiva definitiva o absoluta. according to Sin embargo, según Jamgon Control Lodrotaye, los que opinan así son esencialmente individuos de la escuela Madhyamaka, la escuela de pensamiento Madhyamaka, una de las muchas escuelas de pensamiento. Una escuela que enfatiza la perspectiva de la vacuidad como sinónimo de ausencia de una realidad real de los fenómenos. now, in terms of Buddhist masters of Hay tres maestros indios, Nagarjuna, Buddhapalita y Chandrakir, así como Shantarakshita. Esos 3 o 4 adhirieron a ese punto de vista, a esa perspectiva definitiva o absoluta de las enseñanzas del Buda Shakyamuni. of course, Entonces, claro, hubo muchísimos más, muchos más que esos 4. Esos 4 tuvieron muchísimos discípulos que propagaron esa visión porque la enseñaron a sus propios discípulos, etc. in terms of En el budismo tibetano hoy en día son los Gelug, la escuela Gelug, la que mantiene ese punto de vista, que las enseñanzas del Buda Shakyamuni, conocidas hoy en día por él como, ¿no? Que las enseñanzas del Buda Shakyamuni, las del segundo giro de rueda del Dharma, que esas son las enseñanzas con una perspectiva definitiva o absoluta. Lasso? 콜로 당벌 때는 공예된 레스 콜로 발바테 콜로 타만 때는 동전에 되어레스. Now, according to Según otras escuelas de pensamiento tibetano, las enseñanzas del tercer giro de rueda son las enseñanzas que presentan una perspectiva de significado definitivo o absoluto. Y los que lo ven así explican que las enseñanzas
del segundo giro de rueda del Dharma pueden ser categorizadas como definitivas o absolutas si se compara a las enseñanzas del primer giro de rueda. Pero si se comparan con las enseñanzas del tercer giro de rueda del Dharma, entonces las enseñanzas del segundo giro de rueda aparecen como provisional. However, in the Sakya school, Sin embargo, en la escuela Sakya, la mayoría adoptan la visión que las enseñanzas del segundo giro de rueda del Dharma son la perspectiva definitiva absoluta de la doctrina de Buddha Shakyamuni. Sito pension chöge jongne. 잠글로드 타이엔다. 된저게 콜로 탐만데 녜던 송비어. Now, if we look at the Kagyu school, En la escuela Kagyu, la mayoría ve las enseñanzas del tercer giro de rueda del Dharma como sinónimo de la perspectiva definitiva o absoluta de la doctrina de Buddha Shakyamuni. Por ejemplo, el tercer Karmapa, Ranchung Dorje, el séptimo, Shodra Gyamso, y Situ Penchen Chökyi Jogne y Chamgon Control Jotai. 전왕박의 규준 전부 망체에 콜로 탐만데 녜던에 송비어. and the majority of masters in the La mayoría de los maestros de la tradición Jonang también adoptan ese punto de vista. 용락의 개박 고투 생기 사체 찌기어다 개박 죽지 디 나네 벤진 시작지 쇼딩 게 소나 녜던 타투 때 콜로 타마레 송비어. now in the Sakya tradition we saw that the majority La tradición Shakya también algunos que no son la mayoría, pero hay algunos que también consideran que las tradiciones Kagyu y Jonang adoptan el mismo punto de vista que los Jonang y Kagyu. Hay 6 maestros de estas escuelas que están considerados como los mayores de esa tradición, y uno de los 6 es Shakya Shodon, y él adopta la visión de que las enseñanzas del tercer giro de rueda son la perspectiva definitiva absoluta de la doctrina del Buddha Shakyamuni. 내가 가봐서 기여했으나 플라톤 감베 까블라스 샘제 랑진 동바인 바테 모 동바인 바테 랑진 ösal 때 또 고기야래 ram semgi ngovor jag menar ngovor tang rangshin i dönchik insarva ina 던지다래 tene 모 동바테 하 공긴 랑진 ösal 그 고기야 재상 ösal now in terms of
El aspecto principal aquí que permite decidir que las enseñanzas del tercer giro de rueda son la perspectiva definitiva o absoluta. Aquí maestros de esa visión dicen que dentro del marco de Vipassana la visión de la verdadera realidad, del aspecto real de la realidad, un individuo hasta cierto punto o a cierto nivel ve el aspecto vacío de todos fenómenos o de la mente. Entonces cabe considerar lo siguiente: ¿qué es quién o qué ve la vacuidad? ¿Quién o qué percibe esta naturaleza vacía? Esa mente luminosa o despierta se explica como el factor que conoce la naturaleza vacía de todos los fenómenos. Yeah, so the crucial point. O sea, aquí el aspecto importante es que está la esencia de los fenómenos y esa esencia es la ausencia de realidad. Y para realizar la ausencia de una realidad real se necesita conocimiento, un conocimiento despierto. Despierto en el sentido en que ese conocimiento ve la verdad, porque si no, ¿quién va a conocer la vacuidad? Tan dikta emptiness de then kayang meba chilo gondro ve nyenga shiuji yosa de tar to ba the emptiness mebar gasam de resana then digme to song So para asegurarse del aspecto de vacuidad, aparece claramente que la vacuidad no es una simple nada, una especie de estado vacío, como un cuarto vacío. Shepatang ngovoni dani omarva in yerme pe sultu nange orva. Yeah. So what you have is O sea, hay un conocimiento despierto que ve la ausencia de realidad real, llamado vacuidad. Los dos no existen de modo separado, ambos son inseparables y por lo tanto
las dos naturalezas, vacuidad refiriéndose a una ausencia de realidad real, no es una simple nada. Lakung yang takpache gambala Shinta Chembo Yangda Gompala. Shinta Chembo Luduk Tang Shinta Chembo Papa Tome Ninki Gompa Karin Bengedon Salman Ronan, so at Jamgok. Nietzsche. Nietzsche Salgore. Now, therefore, Yangon. Por lo tanto, Jamgon Controllo Drotaye dice que cuando se mira, se intenta obtener una realización de la visión perfecta dentro del marco de o gracias a la meditación de Vipassana, para que funcione la práctica de modo que se logre una realización correcta. Para ello hay que apoyarse en las enseñanzas presentadas en la tradición que tiene su origen en Nagarjuna y también en las enseñanzas que tienen su origen en Asanga. Hay que conocer ambos. Las enseñanzas de ambas tradiciones. Gambala. Toma Nito Tawa Namda Salwate Shindu Keshambure. So it's exceedingly important. O sea, es extremadamente importante que un practicante desde un principio adquiera un buen conocimiento de la visión sin error, la visión que va a ser la base de su meditación para su meditación de Vipassana. Tawa la pena Tongbol Lobjong Che Tene Partu Lobjong Che Jabe Tawa Te Takar Segindo Tene Yang do Samna Tanya Ta Hajang Keshambu Yinsare. So it's very important to engage. O sea, es muy importante estudiar las escrituras que presentan la visión sin error. Y aquí se trata esencialmente de las tradiciones de Nagarjuna y de Asanga. Una vez que se ha estudiado de modo muy extenso, entonces hay que asegurarse de que la comprensión que uno ha adquirido gracias a sus estudios es correcta, que no tiene ningún error. Y hay que estudiar el significado de las enseñanzas, de esas enseñanzas, y uno lo hace preguntándose a cada rato qué es lo importante de esas enseñanzas, cuál es el punto clave de las enseñanzas, etc. Si uno estudia así, en cierto modo asegurándose de que la comprensión que uno ha adquirido se asegura de este modo que su comprensión no es equivocada.
lobjong che jab thön la sam no tang ne ta ran la tha che be nge pa chi go be. So, O sea que es absolutamente necesario lograr un conocimiento definitivo de las enseñanzas que uno estudió, porque sin este conocimiento definitivo, un conocimiento del que uno está seguro y que está seguro de que ha entendido correctamente, sin eso no es posible progresar. Now, there are quite Hay muchos individuos que opinan que lo que se necesita para practicar es simplemente esforzarse de mantenerse en el estado meditativo que se les ha enseñado. Hay dos tipos de meditación, dos tipos básicos, y la meditación analítica y la meditación llamada permanecer en la calma. Y la meditación analítica piensan que es superficial, que no es necesaria y que uno debería simplemente focalizarse en la meditación sentada, sin enfoque. Yeah. So, there is then the mistaken view that Entonces aparece esta visión errónea que de hecho un meditante no necesita hacer cualquier otra cosa que meditar, que sentarse, y que el análisis, el proceso de estudio en cuanto a las enseñanzas no es necesario. Muchos piensan así, y Khenpo Rinpoche piensa que esas personas que piensan así están equivocadas. Now, in terms of the Kagyu school, En la escuela Kagyu y sus maestros, por ejemplo, uno de los padres fundadores Gampopa, luego están los Karmapas, etc. Todos ellos enfatizaron la importancia de instrucciones, un corpus de instrucciones conocidas como buscar la mente. and by way of Y a través de esas instrucciones, el practicante es capaz de deshacerse de conclusiones erróneas, errores, etc. en cuanto a la mente y sus funcionamientos. Okay. Sem Ngo Tongba
sem go tong ba thang That's rang yin wesal yim ba la nge pa ten chu ba jile so na ten ti gel nyambar sho song ko by way of these instructions, Gracias a estas instrucciones es posible que para el practicante entienda el hecho que la corriente de la mente tiene básicamente dos perspectivas. Lo que es esencialmente la corriente de la mente, es decir, que la corriente de la mente es vacía de una realidad real, así como y también que está este funcionamiento de un conocimiento naturalmente presente que conoce la ausencia de realidad, llamado conocimiento despierto, que ve o sabe que conoce la vacuidad, una ausencia de realidad real. O sea, este conocimiento espontáneamente presente, ese conocimiento ve su propia naturaleza vacía. Y gracias a las instrucciones de las que ya hablamos, el practicante es capaz de lograr una certidumbre en cuanto a lo que es o no es la corriente de la mente, o sea que se llega a una visión definitiva de la mente, o sea que cuando uno busca la mente, ¿cómo lo hace uno? Hay que entender que estas instrucciones son el propósito de esas instrucciones es que les dan al practicante que no tienen una gran aptitud para los estudios y la reflexión y la contemplación, les permite entender primero intelectualmente y luego a un nivel más profundo, les permite integrar el conocimiento de cómo funciona la mente de modo general y más particularmente de cuál es su verdadera naturaleza. Los practicantes que tendrían dificultades tal vez para estudiar, para estudiar las enseñanzas de la escuela del Madhyamaka, que implica muchas especulaciones filosóficas y también modos de razonamiento bastante complejos para lograr un conocimiento correcto, por ejemplo, de la vacuidad. O sea que esos estudios pueden ser demasiado difíciles para algunos
estudiantes, y para esos estudiantes los maestros antiguos crearon estas instrucciones prácticas como sustituto para esos estudios, para los estudiantes que no serían capaces de emprender o de lograr, de acabar de realizar esos estudios de Madhyamaka. The view. O sea, el punto de vista que permite esclarecer estas instrucciones se presenta bajo la forma de un idioma del día a día que pueda entender gente que no tenga aptitudes para estudios complejos. There are many ways. Entonces hay muchos modos que permite presentar lo mismo a ese grupo de practicantes, es decir, la visión correcta y auténtica. Y se dan continuamente instrucciones hasta que el maestro espiritual, hasta que le parezca al maestro que el practicante ha verdaderamente entendido los aspectos esenciales que cabe entender o conocer. Y luego, una vez que el practicante ha logrado un conocimiento definitivo de una visión auténtica, entonces va a empezar a cultivar esta visión dentro del marco de la meditación. Y una vez que se ha adquirido la visión auténtica, las instrucciones que permiten mostrarle al practicante la verdadera naturaleza de la mente, en base de análisis, de buscar la mente a través de análisis, deja de ser importante porque ya se ha logrado una visión correcta. Entonces el practicante ya puede meditar y lo hace sin necesitar seguir usando las instrucciones. Ya sirvieron su propósito y ya el meditante puede pasar a la meditación. La instrucción entonces es permanecer en el estado de la mente basado en la visión correcta, el estado de la mente basado en la visión correcta, que conoce la verdadera naturaleza hasta cierto punto, y eso es realmente la meditación de permanecer. Y a ese nivel ya no se necesita análisis, porque el practicante a ese nivel ya conoce la visión correcta. Y eso es el proceso para cultivar esta visión correcta. Eso es lo que se conoce bajo la denominación permanecer en la meditación.
Remate sikti kogen du yaman jotane. 단 조금 생긴데 단다들에 송. Are. 다 조금 생긴데 Lao. 조금 남긴 속에 Ja. 다 죄벽에 따왔대. 다 죄벽에 따왔대. 소수지우 삼네 땅땅지레스. Tinga chisungen du titi. 나게 다 죄송 삼나야. O korang da de norne. Ta chöyin trenchene. 진 단다 다 죄버체. 다 죄도 여버체로와. Mare tiempo. Tingi chisungen du nyamsulempa på det va. 오케이. Korang ta chöne. 네, 라마 Geve shenyen gi da chirang tava shedu. 송나 양. Ngola. 송나 양 여신. Sungna yang. 송나 양. 대송세 김메테 단다 소수제어와. Re. 소수제어레 디로는 조한 로그레 제바 양양 땅고레 송레. 제금 바속에. Kanina ngani ta kukpa chayo sare. 저는 조금 결산 땅다 줘요. Me geve shenen gi da chirang ta chepe tava de rededu sungna yang tene 송나 양. tene dedu geve shenen gi da chedi gongo gendu 송. kanango gerwa. 야야 감세. 야 감데베 갑라. 양. 똑바 민라 샤르거와. Ore so gerwa. 소처러와. 다가나 신경 제직 동들라 농촌 아우 섬직다 제거와. Ja. 대뒤 따와 그 페마송와. Ore. 대송상 양내 양도 따와라. 제바 땅게 팬나. 예바데 체로 그래. 된 따와도 또 Me tava de tode du tene chepa tango mare sumso. 된 조금 밖에. Re in geve shenyen da chirang ta chepe ngepa de nyedu kanale tene koran nyamsulen pa podi tati dendre mare da geve shenyen nordere kare. 다 된데란데 챙겨 말와. 대 다동 소수제 로송자 따와로 푸타체 다동 예반 농도 요 말했어. 다 욕셔 된다. Mare da de shegure ngani pe chi stak chayo sar. 배는 배지야 그러고. 저라 전원 따외 따와데 라메 다 셈세된데ren데 레스 모터치체로. 다 라마를 야슈. 라메 대가랑레 감쇼 아 소나 차랑 그 감로와. 감 데베까다 줄로 감킹 감벨로데 가르레스나 소수제 로로와. 까브레 남돈 라밍기 개체 그래. 까브레 직단라고 쨘 개체도 따베 지들라 랩투고 말해서 말이야. Da digging on larva ta di ngeshe tobne tene tava di gomjare mato köpa chejumindus som 송송아 tanda lamegi ngeshe tobdu di nayan 단딩 재금 바속에 송동색이어와 재금도 조금 이여와 jaha 다지된 조금 값으로와 jaha tanda chegongi kap 야 ore chegongi kapsugi da karina mina geve shenenji da tanda yapuchade du chiran kode du da de sem tong song digging pagi kechamare 다처럼 그셈 하남 시에된 도스 ya halam 다저 야포레샤 송도 셈차상 통나양 데 카두레 마도 델 감투 요 말어 감고그로와 re tina ngarang gyurtan samlo tango gerwa kare sena nge ma de da cherang tawe nge panye du kanang netene chegom chege mare songsonga goge mare songsonga 딘 조금 별로로와
re de jogongi log re te tanda chegongi kapso lama de den de sungna da cheran ko de do chikpa marve ya chetan chikpa su jwa te yin ya korang ke ta lame choran ko den do su tawa de sung ta nge gamu bu kala yang jin mo de che yong de re da korang nge pa de nye yo mare okay da den de chik sungna tene da ke par shi jong ge ro de ma to pe kyan sa bore so then we have the process. Luego está el proceso de análisis en que el practicante, guiado por un amigo espiritual, emprende la práctica, sigue las instrucciones. Esa práctica cuya meta es lograr un conocimiento definitivo de la verdadera naturaleza de la mente, y aquí definitivo señala que no va a quedar la menor duda en la mente del practicante. O sea, tal practicante cuando intente meditar en la verdadera naturaleza de la mente, ya dejará de tener pensamientos como ¿cuál era la perspectiva? O sea, ese tipo de pensamiento, de duda, eso ya no será el caso, porque esos practicantes ya serán estables en su conocimiento definitivo. Las fabricaciones mentales, las dudas, todo eso ya no es un problema. Ese practicante ya ha logrado un nivel en que ya no existían esos problemas, y entonces lo que hace es permanecer en meditación. Y hay el tipo también de practicante que ha logrado caminar en ese camino, apoyándose también en las enseñanzas de un maestro, de un amigo espiritual que lo guía, y el practicante progresa. Y el maestro espiritual puede decirle, porque hay una relación que hace que se dan instrucciones, luego estas instrucciones son aplicadas por el practicante, y cuando el practicante nota cierto efecto de la práctica, entonces vuelve a ver a su maestro y le dice, bueno, he notado tal y tal, y es posible que el amigo espiritual puede que le diga a su discípulo, sí, es eso, vas por buen camino, pero un practicante que ha logrado el mismo nivel no es un estudiante que ha logrado el mismo nivel de estabilidad que el estudiante del que ya hablamos. Y aquí es un proceso aún no acabado, y por lo tanto, aunque la comprensión que ha logrado el practicante en cuanto a la verdadera naturaleza de la mente no tiene errores, no significa que puede simplemente permanecer en meditación, porque aún no ha acabado ese proceso, y por eso esa persona sigue siendo un ser samsárico, y un ser samsárico que hace
esfuerzos en el camino, seguirá con dudas, pensamientos, etc. Seguirá dudando de la verdadera naturaleza, de su comprensión de la verdadera naturaleza de la mente. Y un practicante de ese nivel puede ser sometido a pensamientos, miedos, etcétera, que son obstáculos para su práctica. Su práctica es obstaculizada por miedos, tal vez porque el practicante le parece que se encuentra con un ser no humano y se asusta y bueno, practicantes que toman su práctica en serio y que practican en un lugar retirado y debido a sus esfuerzos aparecerán obstáculos o lo que sea, obstáculos y miedos. Y uno debe verdaderamente entender el nivel de progreso de una persona que ha logrado la persona que solo necesita permanecer en meditación gracias a la nivel que logró gracias al acompañamiento de un amigo espiritual y entender que hay diferentes niveles de progresión antes de llegar a ese nivel. Y que hay que pasar por una etapa de meditación analítica y que puede haber obstáculos, errores, etc. Porque el practicante del primer nivel, en que el análisis es primordial, aún ese practicante no está familiarizado con la verdadera naturaleza de la mente, su conocimiento no es estable. Mientras que el practicante que hace meditación, simplemente que permanece sentado en la meditación, lo hace porque ya está familiarizado con la verdadera naturaleza de la mente y hasta el punto en que va a quedarse estable. Aunque ocurran obstáculos, él no le dará importancia y va a permanecer estable. Tenta chöne ende barche som ji rege mare digi kepa ya tendegi chepa shira yugro tene chegum nanken terava koran de kas tempo retsa yo marava sem gine lukla kom de kas yo marava tene chik resom ramina tene de barche la sopa rege rava chesan digi kepa ergo dik chepa thamu ji yung do ta chepa chin de yung ge ro ya que norna norda chim do de chekam paten so ro ta ko kusloi jogam song do atel jogam paten so la da chegom pa koran chekam paten so la ina pend tai chegam song do ta khe paten so ina pat rik patel yang ne yang du son na chitang de
rikpan ngepan rangtha chena tengo po khartung na ranjin ji tongba yimba da changame semle shartu guyare chebat rikpa cheta chena cheta chena tinte ji majung phartu chebat gogre karan jo ya phinga mare sunguyare so this is one. O sea, es una perspectiva, el nivel de familiarización que tiene el practicante con la verdadera naturaleza de la mente y que define el nivel de estabilidad. Y luego hay otro aspecto a la que se refiere Khenpo, que el practicante estudia, es un practicante, es un estudiante de Nagarjuna, Asanga, etc., como ya habíamos mencionado, y eso implica modos de razonar complejos y gracias a los cuales la naturaleza vacía de todos los fenómenos va a ser conocida hasta cierto punto. Y aquí la focalización para ese tipo de practicante es tal que gracias a sus estudios, extensos estudios, y procesos de razonamiento de gran complejidad, gracias a eso le va a parecer muy claramente al practicante que todos los fenómenos son vacíos de una realidad real. O sea que meditación analítica no hay que entenderlo como... No hay que pensar que se trata de estudios formales. Sería un error pensarlo. Claro que empieza por estudios formales, pero una vez que el estudiante se ha familiarizado con el contenido de las escrituras, entonces luego va a ya dejará de necesitar los textos y dejará de pensar en los textos que ha leído. Ese material será bien conocido para él. Entonces podrá pasar de ese material, podrá pasar de las palabras escritas a ese punto, y entonces el resultado, explica Khenpo Rinpoche, es que ese practicante va a entender la vacuidad de todos los fenómenos, lo va a ver claramente la vacuidad de todos los fenómenos, y nada. Y así puede desarrollar un gran nivel de certidumbre. Now, the goal is the same. La meta es la misma para los practicantes, cualquiera que sea el método. Esos dos métodos, meditación analítica o permanecer en meditación, la meta es idéntica. Se trata de erradicar la visión samsárica de que todos los fenómenos son reales.
So this doesn't mean that O sea, eso no significa que las manifestaciones van a pararse. Se trata de que la percepción de todas las apariencias va a cambiar. Se va a dejar de pensar que todos los fenómenos son reales, pero nadie piensa que los fenómenos se van a evaporar en la nada. No se trata de eso. So, in order to understand, o sea, para entender la vacuidad, uno necesita la visión auténtica, la visión que sabes, que conoce, que la vacuidad no es una simple nada, un vacío. Se trata de una ausencia de realidad real, de lo que vemos, escuchamos, etcétera, de todos los fenómenos. Lo vamos a dejar aquí por hoy.